En Fundación Telefónica estamos comprometidos con la sociedad. Trabajamos todos los días para mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades. Fundación Telefónica, un paso más hacia un futuro mejor. La obra parte de una muestra que yo hice en el 2008 que se llama Mira cuántos barcos aún navegan. Y como vivía en Italia en los 90, un estudio de arquitectura que yo conocí en ese momento me propone readaptar esa obra porque habían quedado como impactados porque el arquitecto Federico Acuto, que trabaja en arquitectura, es arquitecto urbanista, perdón, venía trabajando el concepto de la nostalgia y la melancolía en toda la reestructuración de la costanera del lago Iseo. Entonces él me propone readaptar en materiales definitivos esa pieza. Marcela, te voy a contar que empezamos con el estudio a trabajar en este proyecto hace 3 años y empezamos con el Plan General de Ordenamiento, o sea, acá se llama el Plan de Gobierno de Territorio, y el tema es muy interesante porque en este pueblo, digamos, en esta ciudad que tiene 8.000 habitantes, digamos, la historia, el pasado es una historia industrial. Pero como pasó acá en Europa, las industrias cerraron en los años 80 y 90. Entonces el tema es qué identidad tiene, qué identidad tendrá este pueblo. Y es claro que el tema de la montaña que hay atrás acá son 4.000 hectáreas y del lago constituye digamos, el tema del futuro y también el problema del futuro. La única consigna o el único, digamos, elemento que él me indica es que hay, digamos, un tamaño de 8 por 2 metros de largo, donde lo que planteo es una especie, digamos, como de fuente, que acá tendría 2 metros, acá 8, acá tiene una estructura. Eso era porque había una vieja fontana, una vieja fuente en el lugar, que tenía 3 círculos internos. Entonces, a partir de eso, yo empiezo a trabajar disponiendo las piezas
originales que él había alcanzado a ver de mi muestra y empiezo a pasarle, digamos, la información de cómo yo quiero que se disponga esta pieza en el lugar. O sea, el paisaje, el escenario que lo enmarca es el lago Viseo y las montañas por detrás. Así que el principal desafío era que la obra pudiera acompañar la fuerza del espacio natural. Entonces me propongo varios grupos, como si fueran especies de camalotes, con nenúfares, que me propuse yo. Acá las había trabajado con masilla epoxi, con Parsec, y como van a quedar a la intemperie, la propuesta que hice fue hacerlas en acero, bueno, después con un tratamiento de pintura para el exterior. Estas son las flores de loto que había puesto en la muestra, y entonces lo que armo son algunos modelos que recorto para después poder escanear las formas y poder, acá lo prolongo un poquito más teniendo en cuenta que esto hay que soldarlo a una base. Y entonces tengo las formas de las hojas, hay 4 tipos de hojas, y entonces les voy comunicando los tamaños de chapa que voy usando o que necesito usar para poder hacer las flores. Lo que se trabaja normalmente, primero, digamos, se desengrasa con un producto, la chapa. Después se la lija para que tenga así como una superficie de agarre, y se le pone un fosfatizante, que es una especie de antióxido, y luego son pinturas para auto, que se pasan con soplete y por sobre eso una laca brillante. Y estos, digamos, estos pistilos centrales yo los voy a recortar en hierro del 6 y después se van a soldar al centro. Trabajo dentro de una gama que es una especie de gris, pero tiene un contenido de amarillo verdoso. En este lugar planteaba el hundimiento de un barquito de papel, que también lo quiero, digamos, hacer en acero. Está como hundido. De este lado tenemos, digamos, el lago, y acá están todas las montañas, todo el cordón montañoso. Y acá, de distintas medidas, con chapas de 2 milímetros recortadas, voy armando una especie de composición donde además agrego las flores y los camalotes. Esto es parte, digamos, de lo que era la muestra de Mira cuántos barcos aún navegan, que se hizo en San Telmo en 713, y me sirvió como modelo para poder replantear la obra en Italia. Y el personaje, digamos, que más me interesa es una especie de perro, lobo, no importa, digamos, cómo definirlo, que está, de alguna manera, mirando, sin hacer nada, el hundimiento del barco. Esta pieza la planteé en piedra. En realidad, bueno, estas son todas las medidas definitivas de donde yo, digamos, planteé un modelo. Hice un pequeño modelo en Tergopor que yo tengo que enviar, y en base a ese pequeño modelo yo, digamos, armo una proporción de cómo debe quedar. Y este es el personaje que aparece, que bueno, que según los dibujos que te mostré se modificó bastante. Grande, Aurelio. Una piedra serpentina, me informaron que es una piedra clásica del lugar, y bueno, me interesaba
plantearla con los materiales del lugar. Se talla con algunos cinceles manuales, pero bueno, ya hay mucha tecnología y se trabaja también con especies de taladros y lijas neumáticas. Porque el punto de atención, o sea, o el sentido está puesto en la mirada de este perro. Porque el perro está mirando, digamos, un barco que se hunde y él está mirando una situación de la cual no puede hacer nada. Y esa sensación como de impotencia frente a algo que él está mirando y los ojos son muy especiales porque por el tratamiento que yo imagino de toda la piedra se van a destacar mucho. Trabajé con todos los planos que yo iba, digamos, midiendo y diseñando y enviándoselos, digamos, por mail, y con un equipo de arquitectos y dibujantes iban de alguna manera ordenando la información que yo les iba pasando. Esto es uno de los primeros bocetos que planteamos. Está, digamos, bastante como geometrizado el perro, no era exacta la posición, pero era como para empezar a poder empezar a trabajar. Cuando yo, digamos, llegue, esta especie de pileta o de fontana está hecha, los círculos están recortados, yo los tengo que pintar y terminar de chequear la posición de hundimiento del barco. Bueno, partimos de una hoja A4 de papel, la plegamos a la mitad, volvemos a marcar a otra mitad, abrimos y esta mitad nos sirve de referencia para ver hasta dónde empezamos a hacer una especie como de casita. Hice varios de estos barcos para poder indicar los pliegues que quería que se noten en el doblado de la chapa y cuál sería, de alguna manera, la superficie de hundimiento, o sea, lo que habría que recortar del barco para poder soldarlo a la placa de acero. Y después quedan sueltas dos especies de orejitas que cuando las pliego arman el barco. Yo lo que me propuse es que esa pieza queda definitiva en un espacio público. Entonces, qué mejor que involucrar a la gente del lugar, a las escuelas y a la comunidad. Entonces, lo que les propongo es enseñarles o recordarles cómo se pliega un barquito de papel, que escriban donde quieran alguna especie de deseo y durante el día que se haga la inauguración, ponerlos a flotar en el lago en una zona donde estaba el primer muelle, el antiguo muelle, que en realidad quedaron unas piedras y de alguna manera sentir que formaron parte de esa historia. Y cuando sean más grandes cuenten, yo hice para esa inauguración un barquito de papel, pedí un deseo y por ahí se me cumplió.
Io quello che posso fare è di mettere le fiori e proviamo quello. Esto para mí es una parte del day. Son distintos acá. Sí, questo qua. Qui. Sì. Tutta questa, qua.
Eso está guardando si qui. guarda la punta. Perfetto. Porta fortuna, 1, 2, via, giriamo.